Vale, ahora vamos a ver cómo calcular ese caudal de referencia para saber la cantidad de agua que tenemos que evacuar. Utilizaremos, como ya os he comentado, el método racional, o también llamado método de Témez modificado, que es una operación matemática, o sea, el caudal medido en metros cúbicos segundo es igual a la K, que es el coeficiente de uniformidad temporal, por la C, que es el coeficiente de escorrentía, por la I, que es la intensidad de la tormenta de diseño en milímetros hora, y por la A, que es la superficie de la cuenca en kilómetros cuadrados. Y se divide entre 3,6 por tener pues las unidades en segundos y que se quede el caudal pico en metros cúbicos segundo. Este es el objetivo de este vídeo, ser capaces de llegar a este caudal. Por lo tanto, aunque estemos en la página 24, nos volvemos atrás para ver cada uno de esos factores que conformarán la fórmula del caudal. Vale, entonces nos habíamos quedado antes en la 11, y empezamos hablando de la Dirección General de Carreteras, que dispone ya planos. Esto es para España, luego en otros países habría que ver cómo podemos obtener las precipitaciones máximas diarias. Hay estaciones meteorológicas en muchos sitios que retienen este dato y podemos saber pues esas precipitaciones para periodos de retorno de 5, 10, 25, 50 y 100 años. Entonces, a partir de esa precipitación máxima diaria, que ya será dato, ya veremos cómo lo encontramos, pues la intensidad sería dividir esa precipitación entre 24 horas que tiene un día, y entonces ya tendríamos esa intensidad media diaria, la I sub D. Después, esa I sub D, ¿para qué la queremos? Pues para insertarla en esta fórmula, ¿vale? Porque la fórmula que había, vale, este I sub D que acabamos de ver estaría aquí abajo, sería este denominador de aquí, ¿vale? Eso sería la I sub D. Uy, me he ido para atrás. Vale, entonces, esa I sub D del denominador es lo que hemos hallado dividiendo la PD entre 24. Y luego, ¿por qué? Porque aquí lo que quiero obtener es esta intensidad. Esto se hace con curvas de intensidad, duración, frecuencia, y lo que quiero hallar es esta I sub T, que es la que aparece en la fórmula anterior del caudal, ¿vale? Caudal, recordar que la fórmula era K por C por I por A. Pues esa I es esta I sub T que está aquí arriba, por eso es nuestra incógnita. Vale, sabemos ya lo que es la I sub D, que lo acabamos de ver, y luego la I sub 1 entre I sub D es lo que se llama factor de torrencialidad. Eso también la norma establece unas tablas como estas de aquí, esto es España, y entonces ese factor de torrencialidad I sub 1 entre I sub D hay que mirar dónde está nuestro aeropuerto ubicado y con estas curvitas de aquí pues ver exactamente el valor de ese factor. Por ejemplo, si estuviera un aeropuerto en Cuenca, pues tendríamos 10, ¿vale? Sería nuestro valor. Si fuera pues en Valencia, pues habría que extrapolar un poco de aquí pues el valor que nos diera, ¿de acuerdo? En cada caso hay que consultarlo. Eso sería ese factor de torrencialidad. Luego la fórmula está elevado todo eso a 2,5 paréntesis 28 elevado a 0,1 menos t elevado a 0,1. ¿Y qué es esa t? Pues es el tiempo de tormenta de diseño igual al tiempo de concentración, ¿vale? Luego veremos que el tiempo de concentración es el tiempo que tarda una gota en llegar desde el punto más alejado de la cuenca hasta el punto final de desagüe. Ese es el tiempo en que se concentra el agua y empieza la escorrentía, ¿vale? Entonces eso es el tiempo de concentración, que también veremos luego cómo calcularlo. Entonces, una vez tuviéramos ese tiempo de concentración, ya podríamos sacar el I sub T que necesitamos para la fórmula. Vale, entonces, bueno, aquí habla de ese factor de torrencialidad, que es lo que está en el plano, los valores que puede tener, entre 11, 12, etc. Y luego ya hay que tener en cuenta lo que es la escorrentía. Vamos a pensar que está lloviendo, el suelo se va saturando, se va empapando de agua que se va infiltrando y llega un momento que el suelo ya no puede asumir más agua y entonces empieza el agua a escurrir por las laderas, ¿vale? Tener esa imagen que esa escorrentía es, pues digamos, a partir del momento en que ya se va a deslizar el agua, que es lo que no queremos que pase, que se acumule en las pistas. Entonces, se identifica P sub 0 como el umbral de escorrentía, que es esa precipitación que se acumula a partir de la cual empieza la escorrentía. Bueno, ahí dice que a partir del dietograma neto, eso ya veremos en clase lo que es. Y tiempo de concentración, lo que hemos dicho, ese tiempo que tarda en llegar a la gota hasta el punto más alejado de la cuenca, desde el punto, digamos, más alto, ¿no? Desde el punto más alto hasta el punto de desagüe. Vale, estas características van a ser propias de la cuenca. Por eso es importante
tener claro en un aeropuerto cuál es la cuenca que nos va a verter ese caudal, ¿vale? Entonces eso a través de unos planos con las curvas de nivel se puede identificar la superficie vertiente, digamos, de la cuenca que nos va a dar un caudal. Vale, entonces todo esto viene por el P sub 0, ¿vale? El P sub 0 ya hemos dicho que el umbral de escorrentía es un valor que además tiene que ser corregido con un factor beta, que el factor beta también nos lo da la norma. Vamos a la zona de España en la que estemos y en esa curva vemos ese factor beta. Y luego el tiempo de concentración, que hemos dicho ya lo que era, pues se calcula también a partir de esta fórmula, teniendo en cuenta que la L es la longitud del cauce principal en kilómetros y la J la pendiente media del cauce principal en tanto por 1, ¿vale? O sea, metros. Si es una pendiente del 3%, no hay que poner 3, sino hay que poner 0,03. Eso hay que tenerlo en cuenta de cara a los problemas de clase, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos ese valor T sub C que nos servía para obtener la I sub T que habíamos visto anteriormente. Esto es para hallar los valores de escorrentías, el P sub 0. Ese P sub 0 será dato en el problema, pero si no fuera dato tenemos unas tablas en la norma que nos van indicando según el tipo de suelo qué P sub 0 tendríamos. Tener en cuenta que cuando se trata, por ejemplo, de una pradera, pues las praderas absorben mucha agua, entonces se infiltra mucha agua. Entonces se ha de acumular mucha lluvia para que empiece a escurrir, ¿vale? Porque la primera lluvia, digamos que se infiltra. Entonces tenemos P sub 0 en las praderas, pues por ejemplo, del orden de 53, mientras que si es un cultivo en barbecho que no es más seco y no infiltra tanta agua, pues tendríamos un coeficiente de escorrentía menor, un P sub 0 menor, umbral de escorrentía, perdón, porque significaría que con poquita agua que se acumule, esa ya se escurre, no hay infiltración, ¿vale? Estos valores pues se interpretan así, ¿no? Un poco pensando en lo que se escurre y lo que no. Igual que cuando tenemos asfalto o hormigón, esto nos interesa, las pistas que son de asfalto, el asfalto en teoría es bastante impermeable, entonces con muy poquita precipitación ya empezará a escurrir, ¿no? ¿Vale? No habrá infiltración, por eso tenemos valores del orden de 1 milímetro o así, ¿vale? En comparación a los anteriores de una pradera que era 62 milímetros, necesita un umbral de escorrentía de 62 en el caso de la pradera y en el caso del hormigón pues 1,5 milímetros, ¿vale? Para que empiece ya esa escorrentía. De todas formas el P sub 0 será dato. Esto es los tipos de suelo ABCD, los tipos de suelo como pueden ser. Y ya pasamos a la C. La C, recordad en la fórmula que hemos visto al principio, es este valor inicial, K por C por I por A, I es la intensidad que ya hemos hallado y C es el coeficiente de escorrentía, ¿de acuerdo? Y entonces ese coeficiente de escorrentía es función de esa P sub D, que era la precipitación máxima diaria que habíamos sacado que ya habíamos sacado como dato de las estaciones meteorológicas o de las curvas de la instrucción. Y luego la P sub 0 era el umbral de escorrentía que hemos hallado por las tablas o como dato. Bueno, al final, aplicando esta fórmula, obtenemos ese coeficiente C que necesitamos para saber el caudal. Tener en cuenta que un coeficiente muy alto será correspondiente a zonas arcillosas, que son impermeables, o con pendientes fuertes, ¿vale? Quiere decir que ese coeficiente de escorrentía pues será que habrá mucha agua que irá escurriendo por esa zona arcillosa y un coeficiente de escorrentía bajo, pues serán zonas más arenosas que son más impermeables, ¿de acuerdo? Vale, entonces luego hay un coeficiente de uniformidad temporal, que es este K, y es igual a 1 más T sub C elevado a 1,25 y T sub C elevado a 1,25 más 14. Esa formulita es para hallar esta K de aquí. Y A es el área de la superficie de la cuenca, kilómetros cuadrados, ¿vale? Por eso digo que el trabajo topográfico de delimitar bien la cuenca que vierte a un aeropuerto es muy importante, ¿no? Al final aplicamos la fórmula y ya obtenemos ese caudal a desaguar, ¿vale? Y entonces nuestro dispositivo de drenaje se ajustará a ese caudal, no a otro cualquiera, sino a ese, porque ya tenemos datos que nos garantizan que ese será el caudal que va a tener la zona. Pues esto es cómo se calcula. Gracias.